Amén. Amén. Pero como el muchacho que quiere ser médico tiene toda la intención, le gusta el asunto, pero tiene que fajarse en la universidad y para luego poder ejercer, ¿verdad? Sí, imagínate, allí no puede llegar gente que no estén graduados. Porque allí no van a enseñar, allí es para entrar. ¿Por cuántos años ellos? Mucho, 39. Hasta ahora. Pero por la eternidad. Para entrar por la eternidad. Por la Y eternidad. entonces nos están preparando aquí. El Señor nos está preparando aquí. Y nos prepara a través de pruebas y tribulaciones. El evangelio de que hablaba la hermana, es verdad, es el evangelio de la prosperidad, que todo es bueno, que todo es una utopía desde el punto de vista de la Escritura. Porque la Escritura habla de la necesidad de que a través de pruebas y tribulaciones, a través de circunstancias, porque nosotros somos seres espirituales, porque hemos nacido del alma y del espíritu, pero somos también emocionales. Tenemos emoción, el Señor no nos la quitó. El Señor nos borró la esencia del pecado, pero la debilidad está ahí. Amén. De otra manera ya fuéramos santos. ¿Oh? Pero en el proceso estamos de santificación, ¿verdad? Y entonces, un reino, tengo una definición natural aquí, que ya lo había traído una hermana. Eso es una de las cualidades que se dan cuando mucha gente habla del mismo tema, ¿verdad? Que ya te han leído la cita. Y uno la realidad porque la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y se renueva cada minuto. Cada minuto. Amén. Amén. Uno está rápido en la casa y lee un versículo de la Biblia rápido así. Y se queda meditando y como que recibe, ¿verdad? Pero después vuelve tranquilo y lee el mismo. Y es otra cosa lo que hay. Amén. Así que el Señor siempre da, siempre da. Amén. Amén. Entonces, el reino de Dios, reinado o soberanía de Dios, que está sobre todas las cosas. No es como lo terrenal, está sobre todo. ¿Por qué? Sobre todo reino natural. ¿Cuáles son las diferencias? Son fáciles, nosotros tenemos la distinción. Las diferencias entre un reino natural y el reino espiritual son las mismas características de Cristo. Que el reino natural es pasajero. El reino de Cristo es eterno. Que el reino natural se desgasta. Sí, en la fuerza. Pero aquí la fuerza permanece Para siempre. Amén. Que el rey del reino espiritual ha vencido una vez y para siempre. Amén. Amén. Pero el reino natural tiene que echar una y otra batalla. Se desgastan y se mueren. Amén. Pero Cristo está vivo. Amén. Este es el rey que nos desgastamos. Amén. ¿Ah? Él está vivo, sentado a la diestra del Padre, ejerciendo desde ahí ese ministerio de intercesión a favor mío. Amén. Él ora por mí. Y te diga, y por mí también. Amén. Amén. Porque ora por todos. Amén. Amén. Pero es que me choca a veces. Algunas personas que están enseñando dicen, ustedes tienen que orar más. Ustedes tienen que orar, tienen que ayunar más. ¿Y entonces? ¿Y yo? No. ¿Amén? ¿Quién es el que sabe? ¿Amén? En este reino, en el reino de Dios, Él levanta a los humildes y avergüenza a los sabios. El que cree que sabe, tiene problemas. Porque Dios, yo creo en el ministerio profético, yo creo eso porque lo dice la palabra, pero el Señor puede callar al profeta y poner a hablar en forma profética al hermanito que se convirtió ayer y que no se sabe ni un versículo bíblico de memoria. Amén. Cuestiónalo ahora. Cuestiónalo. Amén. De ese reino nosotros somos. El reino con la característica más humilde y de donde se recibe la mayor fortaleza. Amén. Ahora, en este reino, yo quiero ver solo 3 características así, como se ha estado hablando, ¿verdad? Al respecto. Lo primero es Salmos 145, 3.
Salmo 145. El libro de Salmos está en el Nuevo Testamento. En medio de la Biblia. En medio de la Biblia. Salmo 145, 3. Una de las características del reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Entonces, una de las características es que el reino es eterno, permanece para siempre. Tiene la característica ya del tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, como se llama Melquisedec, ¿sí? Sin principio de día. Amén. Sin genealogía. Amén. Jesús. Amén. Sin principio de día, sin genealogía, Él es eterno. Y lo que Él está, lo que brinda es la eternidad. Amén. Vida eterna a los que creen en su nombre. Pero creer es más que hacer una confesión de fe, como decía el hermano. Creer es obedecer las normas del reino. Amén. Porque la obediencia a las normas del reino es lo que nos santifica. Porque cuando obedecemos a las normas, nos tenemos que negar a nosotros mismos. Mire que el mayor problema de la humanidad en este tiempo es la resistencia a obedecer normas. La gente no quiere obedecer normas. En ningún lado. La gente no quiere obedecer normas. La gente tiene un trabajo para que salga a las 4 y la gente quiere que de alguna manera hice a las 3:30. Amén. La gente va en el vehículo y ve que el semáforo está en rojo. Digo, esto es para allá. Y es más peligroso. Pero la gente mira por abajo y no viene nadie, se va. ¿Sí? La gente no quiere obedecer normas. Y esa actitud desobediente que nos pone de espalda a Dios, o que pone al hombre de espalda a Dios, es lo que está imperando en este tiempo. ¿Sí? Miren, en el reino de Dios, así como Él es el Señor de todas las generaciones, la palabra se transmite de generación en generación. Amén. El trabajo con los niños es fundamental, porque estamos transmitiendo a una nueva generación. Amén. Amén. Pero, wow, se está sustituyendo la capacidad de enseñar. Proverbio 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, en el camino del niño. Y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino de la instrucción. Y si ese camino es el de la palabra, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No, tu palabra. La suya. ¿Sí? Con guardar la palabra de Dios. Lo único que garantiza cambio en la tierra es que la gente pueda asimilar, recibir la palabra de Dios y vivirla. Lo único, no hay fuente, no hay cambio de sistema, no hay nada. La respuesta es Jesús. Amén. Y Él es el Rey de este reino. Amén. Del reino eterno. Una de sus características es eternidad. Igual. Mire, si uno lee algunas informaciones que existen por ahí de esta gente que tiene mucho dinero, yo no sé por qué. ¿No? Yo no sé para qué una gente tiene muchos millones guardados. Porque hay gente que si gastara, qué sé yo, tanto diario no lograría gastar la mitad de lo que tiene o una quinta parte de lo que tiene. Pero en una ocasión, uno de estos hombres, su mayor preocupación era que tenía miedo porque no tenía, él quería conseguir la eternidad. Y para tener la eternidad no se necesita un centavo. Amén. No se necesita un centavo. Se consigue sin un centavo, creyendo en Jesús. Solamente creyendo en Jesús. Ahora, creer en Jesús no es como nosotros lo vemos muchas veces. Porque nosotros ni tenemos la capacidad para convencer, ni la gente decide convertirse, según la palabra. Nosotros no convencemos a nadie. La palabra dice el Espíritu es el que convence. Amén. Entonces todo es por el Espíritu. Amén. Sí, Señor. La parte nuestra es sencillamente declarar la palabra. Y el que quiere creerle a Jesús, que cree y entrar en ese reino eterno.
Sí, Señor. Amén. Wow, dígalo conmigo, tengo vida eterna. Tengo vida eterna. Tan fácil que lo decimos y es tan grande tener vida eterna. La capacidad de vivir por siempre en un reino cuyo rey es amoroso. Wow. Jesús se llama. Amén. Pero ese gozo de tener vida eterna tiene otra característica que le sigue, y es que el reino de Dios es un reino de servicio. Hay una canción que nosotros cantábamos, dice, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Sí, yo quiero más Su vida. Yo quiero más y más, Y más de de Él. Él. Amén. Pero, qué lindo eso. Pero la otra parte, Él quiere más y más De mí. de mí. Amén. Amén. Si notamos, y es donde está el asunto está ahí en esa, la voluntad. ¿Dónde es que está la voluntad? En el cuerpo, en el espíritu. El alma es la parte bellaca. Sí, es la que el Señor quiere. Porque el espíritu una vez está arreglado. El espíritu de Dios y vuelve a Dios. Lo dice Dios. Amén. El cuerpo es del polvo y vuelve al polvo. Sí. Pero el alma que pegar Esa morirá. morirá. Bueno. Entonces, el servicio en 1 Corintios 12 habla de los dones. Los dones, está hablando del servicio en el reino, Sí, Señor. cuyo rey es el reino de Dios. Jesús, Él es Dios. Amén. Amén. Y si alguien tiene duda, no sé. Juan 10:30. ¿Qué dice Juan 10:30? El Padre y yo uno somos juntos. Amén. En 1 Corintios 12 habla de los dones. Amén. Y queda claro de cuál es el propósito de los dones. ¿Para qué son los dones? Para Edificación. edificar. ¿A quién? A la iglesia. Para edificar. Y entonces, cuando recitamos la palabra, todos tenemos algo. Así es. Porque Dios no deja a nadie pelado. Todos tenemos algo. Ahora, el asunto está en el llamado que hace el salmista en el capítulo 63 del libro de los Salmos. ¿Qué dice el salmista? Dice, Dios mío eres tú. Dios mío eres tú. Amén. ¿Cuántas personas que encontramos que saben que Él es Dios? Que Él es grande, que Él es el único que tiene poder y autoridad, que Él es el único que salva, que puede sanar en forma instantánea. Porque los médicos sanan también, ¿verdad? Entonces, y le damos gracias al Señor por los médicos. Amén. Señor, gracias por los médicos. Sí, Gracias. Señor, cuídalo a todos. En el nombre de Jesús. Muchos médicos. Oye, él tiene 2 hijos médicos y yo 2 también. Mi esposa es enfermera y la otra muchacha es enfermera también. Sí, que se fueron todos por allí. Y yo le tengo miedo a eso. Amén. Entonces, ¿cuánta gente que sabemos que Él es grande, que Él es sublime? Pero ese Dios que es sublime es mi Dios. Porque si Él es mi Dios, yo puedo estar en paz. Porque si ese Dios grande es mi Dios, yo puedo morar tranquilamente. Porque Él ha dado promesa. Él nos ha declarado que su mano de poder está sobre y alrededor de los que le temen y guardan su palabra. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces mucha gente, ahí encontramos un problema serio en estos tiempos de la fe intelectual. Gente que sabe muchísimo de Dios y de la palabra. Pero Dios no es su Dios. Amén. Porque con cualquier cosita se derrumba. Amén. ¿Qué es lo que dice? Yo no temo. Yo estoy contigo. ¿Para quién dijo eso? ¿Para quién dijo eso? Para nosotros. Para mí. ¿Saben que los asuntos de Dios son tan personales? Sí. ¿Para quién lo dijo Dios? Para mí. Amén. Amén. No temas porque yo estoy contigo. El fuego no te va a quemar y las muchas aguas No te hagas nada. porque yo. Estaré contigo. ¿Quién fue que lo dijo?
Dios. Dios. Si Él es mi Dios, yo le creo a mi Dios. Amén. Amén. Y entonces yo puedo morar tranquilamente en Dios. Amén. Amén. Miren, hay un principio que nosotros lo estamos utilizando. Yo brego con muchachos con asuntos de conducta, ¿verdad? En la escuela. Nosotros utilizamos para bregar con actitudes violentas. Es un principio, se llama el principio 90-10, de un señor ahí que se llama Scovey, no recuerdo, pero utilizo mucho el principio. Y él dice, no tenemos el control del 10% de las cosas que nos pasan. No tenemos el control. Pero el 90% depende de la actitud que tomemos ante la situación que se presenta. Amén. Oye, eso cae hasta para nosotros. No tenemos el control de lo que nos pasa. No tenemos el control que nos salgan por ahí, que nos confunda. Yo recuerdo que a una hermana en Moca salió con el esposo y se presentaron a una mujer y le dieron un botellazo porque la confundieron con una prostituta que le había hecho un rebú. La esposa de un hermano cristiano. Ellos creían que era la prostituta, les parecía. Le dieron un botellazo. ¿Sí? Estamos expuestos a donde quiera que estamos. No hay un solo lugar donde haya plena seguridad. La única seguridad está en Cristo Jesús. Amén. Porque en Cristo Jesús, o sea que vivamos o que moramos, somos de Él. En Él hay seguridad. Pero no estamos seguros aquí donde estamos. ¿Qué seguridad tenemos? ¿Oh? Que fue lo primero que nos dijeron cuando llegamos. Si hay un llamado, hay que correr todo el mundo, aunque estemos en adoración. Hay que salir. Amén. ¿Por qué? Porque se nos quiere hacer consciente de que estamos expuestos. Amén. Entonces, en el servicio, decía Juan Calvino. ¿Han oído hablar de Juan Calvino? Juan Calvino es uno de los teólogos de la iglesia, del calvinismo, por aquel tiempo. Sí. Él habla en el servicio de lo que es la tarea de la iglesia, la tarea. Y nosotros estamos hablando del reino, del reino de Dios. Esto es del reino. Amén. Amén. Él dice, la tarea de la iglesia es hacer visible el reino de Cristo en la tierra. Hacer visible. Y hay un propósito de Dios que apunta a cada creyente. Y el propósito es, y es un principio bíblico que nosotros debemos tomar, que dice que Dios quiere que Cristo sea visto en la pared. ¿En la pared? ¿Y dónde? En ti. En mí. Que Cristo sea visto en mí. Y nosotros tenemos que ir en el camino con los tumbos que haya que dar, porque tumbos siempre hay. Oh my God. Ahí está el tumbo. Tumbos siempre hay. Amén. Yo a veces me río porque uno está hablando con personas, a veces hasta en consejería y esa cosa. Y le dicen, mire, porque la mujer mía y yo tenemos 30 años casados y nunca hemos tenido ningún problema. Y yo, ahí está el caso. 30 años casados y no he tenido ningún problema. ¿Quién le va a creer eso? ¿Quién te lo va a creer? Digo que tú has sido tolerante y que tú has llevado la cosa bien y que has dejado pasar, pero Que estamos juntos. pero 30 años. Bueno. El servicio. Y hacer visible el reino de Cristo. Y dice, y hace una pregunta también y describe, ¿cómo lo hacemos visible? Viviendo de tal manera que demos testimonio de la realidad de la monarquía de Cristo, es decir, del reino de Cristo. En el trabajo, en la familia, en la escuela, en los talonarios de cheques. ¿Vieron eso? Pues Él es rey sobre todas las cosas. Amén. 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 Y los talonarios de cheques también. Amén. Entonces, lo que está sobre nosotros es la capacidad de negarnos a nosotros mismos para que Cristo sea visto en nosotros. Es el rey del reino. Amén. Del reino eterno. Amén. Que nos ha llamado en un reino de tan grande, tan sublime, tan glorioso. Y nos ha dado a nosotros la capacidad de hijos. Somos hijos de Dios. Wow. ¿Cuál es la salida de un hijo en la casa? ¿A dónde no se mete un hijo en la casa? ¿Oh? ¿A qué no le pone la mano a un hijo en la casa? ¿Oh? Solo si es un hijo bellaco le ponen restricciones. Pero en este reino
No hay restricción. No hay bellaco. Porque los bellacos no entran. Ustedes tienen que darse fuera. Amén. No entran los bellacos. ¿Cómo será en inglés eso de ya? No, más criados. Ah, Brad. bellaco. Ok. Entonces el servicio, digamos eterno, servicio, y este reino es sobrenatural. No es natural. Aleluya. Es un reino sobrenatural. Amén. Amén. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en Efesios 2 y le dice: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Esto no es de vosotros, no es de nosotros, no es de hombre, para que nadie se gloríe. La salvación la da el Señor. Amén. Amén. La salvación la da el Señor, y la da por Gracias. gracia, por su gracia. Por su gracia y divino amor. Amén. El reino de Dios sobrenatural. Y en este reino sobrenatural se desata toda la autoridad de Dios para bendecir, para proteger, para guardar a los suyos, que es la iglesia. Amén. El hermano definía iglesia esta mañana. El conjunto de hombres y mujeres alabados por la sangre de Cristo que caminan con Él. Amén. Esa es la iglesia. Y hay iglesia aquí, y hay iglesia allí, y hay iglesia allá, y hay iglesia en cualquier lugar, quizás donde nosotros no creemos. Hay iglesia. Sí, Señor. Amén. Porque la iglesia del Señor es una. Es una. Amén. Ese reino sobrenatural centra su atención en la proclamación de la palabra de Dios por fe. Eso es lo que podemos hacer, proclamar la palabra. Cuando proclamamos la palabra de Dios, estamos proclamando al Rey del Reino. Amén. Proclamando al Rey del Reino, con esa característica que tiene el Rey, de cómo se entregó, de cómo vino en forma de hombre, de cómo fue hasta la cruz, de cómo sufrió por ti y por mí. Cuando declaramos estas cosas, la verdad del Evangelio, entonces la gente escucha, razona, y el Espíritu Santo que convence a algunos que vienen y se entregan, y otros que resisten al Espíritu Santo. No fue que no fueron convencidos, el Espíritu los tocó, reciben el Espíritu del Reino, el Espíritu Santo, gente convencida. Si yo les digo, en una ocasión fuimos un hermano pastor y yo a orar por un enfermo, un viejito ya de 80 y tantos años, y había una presencia del Señor. Nosotros estábamos adorando a Dios, cantando, y había una presencia tremenda. Traíamos una palabra y el viejito lloraba así, ¿Usted quiere que Cristo haga una obra en su vida? No. Nosotros no entendemos, seguimos cantando y a poco rato, ¿quiere que oremos para que el Señor, que es bueno, que usted quiere? No. Nosotros creíamos, como dijo el hermano, que lo teníamos ya para. Digo que no. Amén. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada. ¿Qué hacemos? Nada. Amén. De hecho, lo que hacemos es muy poco. Solo podemos anunciar. En 1 Corintios 4:20, vamos a buscar esa. No se preocupe, Ricky, yo sé que usted tiene un listado largo y te voy a dar el espacio. Amén. 4:20, hablando de este reino que es sobrenatural, dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. ¿Cuántas preguntas por ahí? ¿Dónde están los Elías de Dios? Digo, ¿dónde está el Dios de Elías? Hay que preguntar a la gente. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y el hermano sabe y dice: no pregunten dónde está el Dios de Elías. Pregunten dónde están los Elías de Dios. Amén. Lo que Dios necesita es Elías. Y Elías. Amén. Y Eliana, entonces. Sí, gente dispuesta
al sacrificio, porque toda acción espiritual conlleva un sacrificio natural. Porque hay una oposición constante. Hay un enemigo en contra de este reino. Este reino es invencible. En este reino está todo el poder, toda la autoridad, la palabra de mayor poder está ahí. Pero la oposición es grande. Amén. Y nosotros estamos rodeados de, ¿cómo se llama? De debilidades. Debilidades. Sí. Yo recuerdo una ocasión, alguien está pidiendo consejería y dice, hermano, yo me llevé una mujer. Se llevó una mujer, no estaba casado, pero se llevó una mujer. ¿Cómo que te llevaste una mujer? ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Sí, pero es que uno tiene necesidades. Si tiene necesidades, ¿por qué no te casas? No, porque yo no me puedo casar. Él no se puede casar, pero tiene necesidades. Amén. ¿Oh? Quizá yo no te he autorizado para decir que hay malicia. Pero malicia hay. ¿Sí? A veces reaccionamos de esa manera. Y en el reino la sinceridad nos hace íntegros. Ser sincero con Dios. La capacidad de declarar la verdad aunque venga en perjuicio nuestro. La verdad es la verdad. Y Él nos enseña a decir la verdad. Amén. Y nosotros somos de ese reino. De un reino que tiene una sola cara. De un reino que está dispuesto a sacrificarlo todo. De un reino que llama a hombres y mujeres dispuestos con esas capacidades. De un reino cuyo rey nos mostró el amor. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo malos y pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. No le importó quiénes éramos. Murió por todos. Nada más no fue por nosotros, porque a veces nos montamos en un caballito y creemos como que estamos. ¿Sí? Él murió también por los que andan allá afuera necesitados. Y Él quiere que lo sepan. Pero los que tienen autoridad para decírselos somos nosotros. Porque Él aprendió de nosotros. Jesús aprendió de nosotros. Amén. Y nosotros hemos aprendido de Él. Amén. Para tener autoridad para declarar. Los ángeles no pueden predicar el evangelio. Porque no han pasado el trabajo que nosotros. ¿No? Wow. Y entonces, 2 Corintios 4:20, ¿verdad? Es con demostración de poder. Hay un hermano dio un testimonio diciendo, un pastor, estamos en San Francisco de Macorís, es una ciudad del norte de República Dominicana. Y había un pastor que el Señor le había dado un poder, y había un hermano hablando en la congregación, decía, te duerme hasta que pase el culto. Y se dormía, se quedaba dormido, Dice que un día estaba en una campaña al aire libre y un joven se sube en un árbol y se está burlando del evangelio. Dice, te calla y te duerme hasta que yo termine. Y me echó a dormir, cayó, pum, al suelo. Y cuando él terminó, dijo, tráigame lo que no tiene nada. ¿Sí? Ese señor, ese pastor, estaba construyendo una casa y luego se quedó corto. Y entonces la casa tenía una puerta que no era segura. Pero él, para proteger la casa, ya la gente sabía que el Señor lo usaba ahí. Se metió un ladrón. O trató de meterse el ladrón. Pero el hermano, como la puerta estaba mal, él cogía la camita y la ponía ahí en la puerta. ¿No? Para cualquier cosa, la gente iba a pasar por ahí, ¿verdad? Y él siente que se cae y se da un espanto y ve a alguien que va corriendo. Mira, si no te arrepientes en el próximo culto, el Señor te va a matar. No. En el culto, por mitad del culto, llegó llorando, pastor, yo era el que me iba a meter a tu casa anoche. Yo me iba a meter a tu casa anoche. ¿Y quiere el Señor? Sí, yo quiero ser evangélico. Amén. Oye, es un mensaje extraño. Pero ¿quién dijo que entendemos a Dios? Nosotros le creemos a Dios, lo que Él ha revelado en la palabra. Pero hay tanto que nos falta por saber. Amén. Y hay tanta información sobre Dios que no está aquí,
Yo pienso que aquí está todo lo necesario para la formación que necesitamos para entrar en la eternidad del reino a la plenitud. Porque tenemos la vida eterna. Amén. 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 Wow. Gracias, Señor. Entonces el reino debe, los hombres y mujeres de Dios de este tiempo deben manifestar, pues buscando en el Señor, para que haya una palabra de poder, para que los enfermos se sanen. Es función del reino. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Esa palabra pasó ya. De ir y orar por los enfermos. ¿Esa pasó? No ha pasado. Entonces nos incluye a nosotros si no ha pasado. Amén. Pero no se está pagando el precio. Porque estamos muchas veces, mucha gente jugando a la iglesia. Somos iglesia cuando nos congregamos. Pero cuando estamos afuera somos igual que los demás. ¿Y qué fue lo que dije ahorita? Que decía, este muchacho, decía Calvino, ¿sí? Que debemos manifestar el reino de Cristo allá afuera, hacerlo visible, y que debemos hacerlo donde, en el trabajo, en la familia, en la escuela, en los talonarios de cheque. Pues él es rey en todo lugar. Amén. Qué tremendo está ahí. Amén. Entonces, el hombre y mujer de Dios tienen un compromiso, hermano. Mire que se va a graduar una persona de médico y no le compren el anillo. Mira, ¿No se graduó? no, porque no, imagínate un médico sin nada, sin un anillo que diga, no, es fuerte y lo necesitan, ¿sí? Amén. Y nuestra identidad es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Para ejercer en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, la autoridad del reino. Amén. Para hacer visible el reino de Cristo en esta tierra. Amén. Amén. Señor. Y para eso nos escogió el Señor. Amén. Cantamos, saltamos. A mí me encanta la adoración. ¿Sí? A veces los hermanos dicen, hermano, no se ha predicado. Amén. Cuando me toca a mí usar la guitarra. Amén, hermano, no se ha predicado. Amén. Seguimos. Amén, pero en 1 Corintios 15, 58, y terminamos con eso, Enrique. Sí. 15, 58. Estamos hablando de que este reino es sobrenatural, ¿verdad? 15, 58. Y dice, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la palabra del Señor siempre. Esto no es hasta los 25, como hasta los 25 es, doctora, que crece la gente. Un poquito menos. A los 21. Ok. Entonces no es hasta los 21. ¿Esto es cuál? Siempre. ¿Sí? Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en el Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, no es en vano. Amén. Wow, ¿cuánto a los que trabajan o a los que trabajamos, cuánto nos encanta diciembre al final, Por eso es el doble. Sí, el doble es bueno, porque te llega así un cheque sin compromiso. Pero, amén, esto no es en vano y paga todos los meses, todos los días, cada minuto. El Señor, el Rey del reino eterno, del reino sobrenatural, amén, que es nuestro guardador y protector, nos has escogido con propósito para hacer visible el reino de Cristo en esta tierra, en cualquier lugar donde estemos, doquiera esté, tú eres un hijo de Dios, amén, y esa expresión y manifestación debe quedar clara donde quiera que vayamos, amén, porque Él es el Rey del reino. Amén. Gloria a Dios.